muchas personas lo vean y lo escuchen. Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Esto fue la revista Obesidad y Salud. Los esperamos la próxima semana con más información. Ya inicia la revista Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, noticias, reportajes, recomendaciones. Revista Obesidad y Salud. Somos información de peso. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por estar en compañía de su revista Obesidad y Salud. Hoy con un nuevo programa desde nuestra casa habitual, la Radio Costa Rica en Zapote. Tenemos hoy un programa bastante interesante. Va a estar con nosotros la psicóloga Tatiana Murillo, que va a hablarnos de cuánto afecta en una persona la sobreprotección en los padres. De momento vamos a ir... todos ustedes, gracias por estar en compañía de su revista Obesidad y Salud. Hoy, de momento vamos a ir a la sección de Mis Zapatos y estamos de regreso en pocos minutos. En Mis Zapatos, una sección para que veas mi día a día. Mucho del problema de la obesidad que uno conlleva son cosas de la niñez que uno trae. Uno come por ansiedad, uno come para llenar vacíos existenciales, come por soledad. La comida se vuelve como un placebo, llena ese vacío que usted tiene. Y yo descubrí que yo necesitaba acompañarme con mi psicóloga en el proceso, y así fue, así lo hice para tener más éxito en este proceso. Muchos doctores en el área privada no le dicen a uno: usted tiene que llevarlo junto con un psicólogo, junto con un psiquiatra, para descubrir realmente cuál es la raíz de su obesidad. Porque usted, si en algún momento de su niñez usted no tuvo sobrepeso, se disparó el sobrepeso, ¿qué fue lo que lo afectó a uno? Y eso fue una parte casi que crucial en mi cambio. Ya no te burles más de mí. Ponte en mis zapatos. Continuamos en la revista Obesidad y Salud. Es importante que nosotros tengamos la conciencia de poder ayudar a las personas, de saber que las personas necesitan un cambio cuando tienen este problema de sobrepeso, cuando tienen el problema de obesidad. Nosotros debemos realizar un cambio. Y aquí tenemos un video que habla de las personas que han logrado hacer ese cambio y cómo lo hicieron. Veamos. Y yo decía, pero si yo quería tener 7 hijos, Dios, ¿por qué no me vas a dar esa oportunidad? En eso entré en la Carit. Y entonces yo le pedí a Dios de que nunca me sentaran en una silla que era para personas con infertilidad. Yo, Señor, yo no me quiero sentar ahí. Y sale la doctora y me dice, siéntese ahí. En ese momento yo dije, yo ya no puedo más. Y lloré y lloré y lloré. Y cuando ya me atendieron, empecé todo el proceso. Y fue muy duro porque fueron muchas cosas. Dijo, me voy a dar este gustito, me voy a dar este gustito. Y volvió a recuperar peso. Una caída más. Una caída más. ¿Pero por qué no se quedó en el piso? Porque me amo. Porque yo quiero vivir.
porque prefiero morir en el intento que morir sin hacer nada. La última cita, llegan 2 doctores y me dicen a mí, Minor, váyase para su casa, arregle todas sus cosas, esté con sus hijos, disfrute con sus hijos, porque a usted le quedan menos de 5 años de vida. Yo jamás me lo imaginé, o sea, jamás. ¿Quién va a esperar que le digan eso? Eso fue terrible, eso fue catastrófico. Yo me vine abajo, caía libre totalmente. Entré en una depresión terrible. Cuando yo entro a sala de cirugías, resulta ser que me dice la muchacha, bueno, vos tenés todos esos padecimientos y tras de eso, en los exámenes acaba de aparecer que te estás contaminando porque ya se te reventó el apéndice. Entonces, vos querés que te operemos porque te puedes morir. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hace uno? No tenés opción, no tenés escapatoria. Yo le dije, bueno, está bien. Me dice, usted tiene que ser consciente de que usted pueda que de aquí no salga vivo. Efectivamente, durante la cirugía me da un paro respiratorio. Entonces me tuvieron que entubar. Cuando yo despierto en cuidados intensivos, desperté entubado y desperté con la sorpresa de que estaba la herida abierta, no estaba suturada. Me dice el médico, no se toque el estómago porque usted tiene los músculos muy débiles, porque el grado de obesidad que usted tiene, sumado con los vicios que usted tiene, nosotros metemos la aguja y el hilo y la carne se revienta porque está muy débil. El detonante en mí fue que toda mi ropa estaba rota y mi esposo estaba decidido a comprarme ropa nueva y yo no quería ropa nueva porque no quería comprarme la talla que era en ese momento, por eso sé exactamente qué talla era. Y cuando fuimos a la tienda, pasamos a 1000 tiendas y no encontramos nada para mí. Ya tenía la ropa de mis 2 hijos, tenía la ropa de mi esposo y yo no tenía nada comprado, pero ni una blusa. Y él empieza a insistirme, ¿verdad? Y entonces él está al otro lado de la tienda y él me dice, la muchacha me saca un pantalón, me dice, este es el que te queda. Y agarra el pantalón, o sea, así, extendido, enorme. Y donde yo veo aquel pantalón semejante, y yo me quedé paralizada y entonces me dice mi esposo desde el otro lado de la tienda, ese pantalón está muy grande, pero me gritaba desde el otro lado, ese pantalón está muy grande y yo, me lo voy a probar, yo creo que es el que me queda. Y me lo probé y me quedó. Y cuando yo salí del vestidor, yo vi la cara de él y él se quedó como, oh my God, sí, te queda. Y me dice, si es el que le queda, lléveselo. Y yo le dije, no, yo no me lo voy a llevar. Yo voy a alcanzar una talla aceptable, esto no es aceptable ya. Y llegué a mi casa, fue para un diciembre, y llegué a mi casa y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré como hasta las 2 de la mañana. Y yo dije, yo voy a cambiar, empiezo en enero. Continuamos en la revista Obesidad y Salud. Un saludo para doña Carolina Caballero, que nos está viendo y que nos envía un saludo y nos dice feliz tarde, doña Carolina, que es una gran amiga. Un gran saludo desde aquí. Bueno, muy bien. Hoy vamos a conversar con la psicóloga clínica Tatiana Murillo, porque hoy nos va a hablar de un tema muy interesante. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, Arturo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a usted más bien por haber aceptado la invitación. Doctora, hoy vamos a hablar de un tema pues bastante particular y ese tema es ¿cuánto puede afectar en el peso de una persona? No hablemos solo de niños, hablemos de una persona en general, una persona adulta puede ser. La sobreprotección de los padres. Sí. Bueno, una pregunta compleja, Arturo. Una compleja pregunta. Creo que se quedó un momento sin internet, doctora.
vamos a intentar por lo menos... ¿Ahorita? Ahí sí. Ok, ya Muy estamos. bien. Ahora sí. Ok, bueno, entonces estaba diciendo que sí es una pregunta bastante compleja, entonces la sugerencia es como irla desglosando por, ¿verdad? Como por partes para hacer un poquito de reflexión, porque en realidad sería un tema muy amplio. Entonces, lo primero es quedar ahí, porque la pregunta es, ¿en qué medida la sobreprotección puede afectar el sobrepeso? No solo en un niño, sino también en los adultos. Entonces, vamos a quedarnos ahí con un título, con un gran título, a partir del cual vamos a hacer la reflexión de una frase que es muy popular, que dice, hay amores que matan. Sí, la has escuchado. Yo creo que todos Claro. la hemos escuchado. Y entonces nos parece increíble, pero el exceso de amor también puede llevar, tal vez no a la muerte, pero sí a generar daños en este caso y en el contexto que estamos hablando hoy, que sería en la alimentación. Entonces vamos a dejar ahí ese gran título, hay amores que matan. La otra parte es que también es importante, es qué es sobreprotección, ¿verdad? Los padres y las madres estamos llamados a cuidar, a proteger y a brindar amor a los hijos, pero a veces en consulta los papás le dicen a uno y las mamás, bueno, pero ¿a dónde está el límite? ¿A dónde está el límite de cuidar y de proteger y ya yo paso a sobreproteger a un hijo? Entonces, el límite sería, y esto yo creo que lo deja bien claro, cuando yo hago por un hijo o por una hija algo que él o ella ya puede hacer por sí solo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy concreto. Yo debo vestir a un bebé desde que nace hasta más o menos los 3 añitos, que él ya hace, 2 y medio, 3 añitos, que él ya hace sus intentos de quitarse y ponerse la ropita. Cuando yo veo que ya el niño por sí solo puede lograr esto, pues yo lo dejo, ¿verdad? Y al principio va a parecer una caja fuerte, ¿verdad? Solo él conoce la combinación, ¿verdad? La camisita amarilla y el pantalón rojo y las medias. Pero ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos promoviendo habilidades, no solo motoras, ¿verdad? Sino promoviendo una capacidad de decisión. El niño abre la gaveta y coge esto y entonces eso le va generando independencia. Pero si yo como madre o como padre insisto en seguirlo vistiendo, en seguirle escogiendo la ropa a los 5, a los 6, a los 7, a los 10 años y a veces hasta adulto, ¿verdad? Porque te lo digo, he escuchado mamás ya adultas mayores que le dicen al hijo de 40 años cuando sale, lleva suéter, lleva sombrilla. Bueno, entonces quiere decir que nunca promovieron que él generara esas habilidades, ¿verdad? Bueno, yo no tengo que preguntarle a un hijo de 40 años si lleva sombrilla o paraguas. Sale, se empapó, se mojó, llegó, se enfermó y así va a aprender que debe llevar sombrilla. Entonces es un poquito esa línea tan fina donde se divide el proteger a un niño, que es el rol paterno y materno, y donde llega la sobreprotección. Ahora, ¿por qué la sobreprotección es dañina? Porque genera dependencia, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando ese niño o niña crezcan, sean adultos y ya ese papá o esa mamá no está, ¿verdad? No tiene las habilidades para desenvolverse o desarrollarse en la sociedad. Entonces, Doctora, esta es una... Sí, dime. una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando esa mamá que usted dice lleva paraguas, lleva abrigo, es la que, aunque tenga, como dice usted, 40 años y le hace esa pregunta, Ajá. lleva merienda, tome galletas, tome jugo, Ajá. ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Ajá. Bueno, le estamos limitando su capacidad de autonomía, ¿verdad? Su capacidad de tomar decisiones, su capacidad es incluso a jalarse tortas o a fracasar, ¿verdad? Si bien es cierto, los que somos padres y madres no queremos que los chiquitos sufran, ¿verdad? No queremos que nuestros hijos sufran, ni niños ni adultos, pero ¿cómo hemos aprendido todos? ¿Verdad? A punta de caídas, levantamos, nos sacudimos y seguimos. O sea, el aprendizaje no cae del cielo, ni sale en una cajita de cereal, ni sale en una piñata. El aprendizaje y la adquisición de habilidades
las adquirimos en función de los fracasos. Y eso, bueno, es una parte de la vida que no nos gusta mucho, pero el que no tiene habilidades en función de que ha fracasado, bueno, probablemente a veces, como se dice, uno aprende por experiencia ajena, pero generalmente las habilidades es en función de los fallos, ¿verdad? De los errores. Volvamos a un niño pequeño. Un niño pequeño no aprende a caminar en 2 días ni en 3 días, ¿verdad? Empieza a adquirir esa habilidad en intentarlo y fallar, ¿verdad? En la experiencia y el error. Y ahí es donde llega a adquirir la habilidad. Bien. Entonces, esa era la segunda parte, o sea, la primera parte que quería un poco de tu pregunta, porque es la pregunta de muchos padres y madres. ¿Hasta dónde llego de paso de proteger a mi hijo a sobreprotegerlo? Entonces, en resumen, sería esto. Cuando yo hago por él cosas que él o ella puede hacer ya por sí mismo, ¿verdad? Que tal vez como adulto, en algunas ocasiones no voy a estar de acuerdo, ¿verdad? No voy a estar de acuerdo en que un chiquito salga con la camisita amarilla y la pantaloneta celeste y las medias rojas, pero eso le da a él independencia, le da autonomía y lo ayuda a tomar decisiones. La otra parte de tu pregunta también es muy interesante porque nos indica que el comer trasciende lo fisiológico, ¿verdad? El acto de comer o el hecho de comer va más allá de que yo me levanto pensando en la mañana, bueno, hoy necesito ingerir carbohidratos, proteínas y minerales y tomar agua. Casi no nos levantamos, ¿verdad? El comer es algo más fluido, es algo más social y es algo más cultural. O sea, trasciende lo que es como, porque tengo un cuerpo que tiene requerimientos diarios de todos los tipos de alimentación. Definitivamente, la comida está enmarcada en un contexto social, cultural y por supuesto emocional. De ahí está este gran título de amor, ¿verdad? Hay amores que matan. Generalmente vamos a exteriorizar el amor o el afecto a través de la comida. Creo que esa iba a ser mi siguiente pregunta, pero vamos a hacer una pequeña pausa, doctora. Ya vamos a ver cómo vamos a ligar entonces la sobreprotección con la subida indiscriminada de peso. Ya regresamos. ¿Tiene usted un producto o servicio que quiera dar a conocer? Llámenos y hágalo por medio de la revista Obesidad y Salud. Somos el único programa a nivel nacional que toca esta problemática, lo que nos convierte en una excelente vitrina para su negocio. Contáctenos 7202-1164 o al correo revistaobesidadYsalud@gmail.com. Revista Obesidad y Salud, hoy con el tema de cuánto afecta para una persona el que un padre o una madre le hagan una sobreprotección. Doctora, ¿cómo podemos asociar entonces la sobreprotección de los padres con el incremento del peso no hablemos de niños, porque hay niños hasta de 60 años, pero ¿cómo podemos asociar la sobreprotección de los padres con el aumento del peso? Sí, bueno, igualmente vamos a ir como categorizando, ¿verdad? Esta pregunta para llegar a tener esta respuesta o intentar darle una respuesta a la pregunta que vos planteas en el tema de hoy. Vamos a empezar con un mito que aún en pleno siglo XXI y conociendo todas las consecuencias adversas para la salud que tiene el sobrepeso, seguimos creyendo que el niño gordito, que el niño con sobrepeso es un niño sano. Entonces, aún hoy en día, muchos padres creen que si su chiquito está apretadito, que si está rosadito y que si está gordito, es un niño sano. Entonces, como tenemos padres y madres el rol social de cuidar a los hijos, si tenemos ese mito pues muy instaurado, ¿verdad? Vamos a pensar que proteger al niño
y darle comida es hacer que ese niño esté saludable. Entonces, por ahí es un mito, ¿verdad? Que ya, como te digo, aún en estas épocas de la historia se maneja, debemos ir ya desarraigando, porque sabemos que más bien niños y niñas que tienen sobrepeso en la infancia, en la edad adulta, pues si van a querer llevar un estilo de vida saludable y rebajar de peso, por situaciones propiamente fisiológicas, se les va a dificultar muchísimo más. Entonces, primer mito o primera cosa que propongo en esta consulta es: el niño gordito es sinónimo para muchos padres de niño sano, y como el rol paterno es cuidar, pues lo sigo engordando, ¿verdad? La segunda, que es bastante interesante y es muy inconsciente y que también me ha tocado atender en consulta, es cuando el papá o la mamá de chiquitos, ¿verdad?, han tenido muchas carencias de comida en su propia infancia. O sea, han pasado hambre en su infancia, ¿verdad? Por situaciones económicas, por situaciones de bajos ingresos en la familia, ellos vivieron una infancia con muchas carencias de comida. Entonces ahora no quieren que sus hijos pasen por ese sufrimiento que ellos pasaron. Entonces hay casos donde los padres dan muchísima comida a los hijos o no les niegan nada. ¿Por qué? Porque el negarles o el dejar a un hijo con un antojo implica resignificar el sufrimiento que ellos tuvieron con sus propias carencias de infancia. Entonces esto es algo que también está como a nivel muy inconsciente y se hace de una forma mecánica, no se hace conscientemente, y entonces es algo que el papá o la mamá sí deberían trabajar de una forma terapéutica para entonces no hacer esa casi de forma mecánica estar dando alimento a los niños y a las niñas. Pero esta es otra situación que también se da. La otra parte es cuando pasamos, o al principio lo dije, la comida va más allá de comer para mantenerme funcionando biológicamente, trasciende, por ejemplo, a la parte cultural. Entonces, si yo vivo sola y yo me preparo un platillo muy rico y me siento a comer sola, pues nada pasa, puede que lo disfrute, pero no puedo negar que lo disfrutaría más si lo comparto con mi pareja, si lo comparto con mis familias, si lo comparto con amigos. ¿Por qué? Porque el comer es un acto social y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en festividades, ¿verdad? Por ejemplo, en Navidad, en Navidad en nuestra cultura, en la elaboración de los tamales, pocas veces he visto que alguien haga los tamales solo o sola, ¿verdad? Generalmente cuando vemos Navidad y la gente postea en Facebook es la familia se reunió a hacer tamales. Entonces, en esa reunión, en torno a la preparación de la comida y después el comer los tamales, está contar chistes, contar anécdotas, contar de la receta de la abuelita que ya se murió y entonces la seguimos perpetuando a través de las reuniones familiares. Entonces, todo este contexto cultural que a la larga es una parte muy importante que nos humaniza, es parte del comer, ¿verdad? El comer en lo que es el contexto cultural. Lo mismo que lo que comemos en Costa Rica en ciertas festividades no se come en otras latitudes, ¿verdad? Por ahí anda un post que me da mucha risa porque a mí me encanta el café y soy muy cafetera, que dice: tico que se respeta le duele la cabeza a las 3 de la tarde si no ha tomado café, ¿verdad? Entonces, el comer o toda esta situación de los alimentos me incluye dentro de un contexto cultural, soy parte de, y para el ser humano ser parte de un grupo social es muy, muy importante. En este sentido también lo vemos con los adolescentes, ¿verdad? En la mayoría de las reuniones de los adolescentes, el compartir con el alter ego, el otro yo, el que se parece a mí, el que comparte lo mismo, es a través de la comida. Y después, que ya vamos aterrizando un poquito más en la pregunta, dar comida es dar afecto, dar comida es dar amor. Y eso lo vemos desde edades muy tempranas, desde la época de la lactancia materna. Es muy interesante ver cómo muchas mamitas, sobre todo cuando son primerizas,
cuando dan lechita a sus bebés y después el bebé siempre devuelve un poquito, ¿verdad? Vomita un poquito de la lechita. Entonces las mamás se ponen a llorar mucho. ¿Por qué? Porque ahí no están devolviendo leche, ahí están devolviendo amor, están devolviendo lo único que esa mamá le puede dar a ese bebé recién nacido. Tal vez no piensan que es que la pancita del bebé es como una ciruela, una cerecita chiquitita y el bebé todavía no tiene el mecanismo de control de saciedad instaurado, entonces toma el triple de lo que le cabe y lógicamente después devuelve. Pero para la mamá es devolver amor, ¿verdad? Entonces ahí, Arturo, sí podemos ir aterrizando un poquito en esto. Si vemos que la protección es cuidar, pero algunos padres no tienen claro que donde yo cuido más y ya paso a esa línea de proteger a sobreproteger, y para muchos padres el proteger es dar afecto y dar amor, y a veces la única forma, y no tiene nada de malo, es que no tiene nada de malo que yo a través de la comida de afecto, pero el afecto no debe demostrarse únicamente a través de la comida, ¿verdad? Sino buscar algunas otras formas alternativas. Pero hay mamás y hay papás que su única forma de brindar afecto es a través de la comida. Nunca se han sentado o nunca han llegado y le han dado un abrazo a un hijo, nunca le han dado un beso, nunca le han dicho te amo. Su única forma de decir te amo es a través de la comida. Claro. Doctora, viera que aquí tenemos, bueno, un comentario que nos hace doña Karen Chacón, que ella lo que nos pone en la perspectiva es el caso contrario. Ella lo que nos dice es que también estamos los hijos de madres narcisistas que comemos por falta de amor, por falta de respeto, cariño que no tuvimos en casa. Eso sí es un tema tabú, pero yo creo que también lo hemos tocado aquí en algún momento. Ella nos dice, y es muy sencillo, no todas las madres son buenas, hay unas que destruyen, matan de a poco el alma. Entonces, sería como el caso contrario de lo que doña Karen nos pone aquí en la mesa. Doctora, hace unos días me llegó o supe de un caso de una madre que, bueno, yo sospecho que es muy sobreprotectora. La hija de ella está bastante enferma, ella tiene problemas serios de salud que vienen a raíz de la obesidad. Sin embargo, la mamá, aunque sabe que ella tiene serios problemas, están tal vez almorzando, cenando, y apenas termina, le dice, ¿quiere más? Entonces le sirve más. Que tal vez le trata de resolver, no digamos problemas, pero le trata de resolver actividades muy sencillas como el levantarse, traer un vaso con agua, porque todo se lo sirve. Ahí también está entrando en la sobreprotección. Claro que sí. Sí, bueno, primero un poquito devolviéndonos al comentario de doña Karen, que es muy interesante porque es justamente el opuesto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Hijos de madres, esto es, bueno, es un tema tal vez, no he visto que se haya hablado mucho en nuestro país, en otro país sí se está hablando mucho de padres y madres narcisistas, que son ese tipo de padres que el tener hijos es en función de complacerse a sí mismos, ¿verdad? Y a veces nos desfasa, ¿verdad? El hecho de que un papá pueda casi hacer objeto a un hijo en función, ¿verdad? De su propio bienestar emocional. Y tiene razón doña Karen, ¿verdad? Muchos hijos e hijas de estos padres que hacen con la comida, llenar vacíos afectivos, ¿verdad? Y vean que es muy simbólico, ¿verdad? Con la comida me lleno y entonces con la comida empiezo a llenar los vacíos y las carencias afectivas que nunca tuve, ni de niño ni de adulto, ¿verdad? Y la comida cumple esa función, ¿verdad? Lo hemos dicho en otras ocasiones, abro la refri y digo, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Verdad? Bueno, no quiero nada de la refri. Cierre la refri, váyase al cielo y pregúntese, o váyase al espejo y pregúntese qué quiero, ¿verdad? Porque la respuesta no va a estar en la refri ni va a estar en la alacena. Entonces tiene mucha razón doña Carmen. Muchas veces acudimos a la comida de una forma inconsciente como forma de llenar vacíos, de darnos seguridad y casi que de autoprotegernos, ¿verdad? Con respecto al caso que vos hablás,
Claro, ¿verdad? Ya como les digo, en una relación madre-hija, padre-hijos, adultos, ya nuestra función como padres es muy periférica, ¿verdad? Los protagonistas de la vida de cada uno es cada uno, ¿verdad? O sea, como adulta, yo soy protagonista de mi vida. Puedo recibir sugerencias respetuosas de padres y madres, ¿verdad? Pero así como resolverle la vida a un hijo, aunque a veces veamos que están tomando decisiones que no son las más asertivas, pues tenemos que dejar, ¿verdad? Que se den el sopapo y que a partir de eso aprendan, ¿verdad? A menos que ya sea una situación de inminente riesgo, pero en este caso que vos estás planteando, Arturo, sí me parece, ¿verdad? Que si una mamá le resuelve cosas tan simples como ir a traerle agua o insistirle a que coma más, ¿verdad? Que hay detrás, que se está diciendo detrás de ese coma más, coma más, coma más. ¿Será que esa señora, esa es su única forma de transmitirle a esa hija que la está queriendo, ¿verdad? Y que es a través de la comida, que se da muchísimo desde edades muy tempranas. Aprovecho aquí para sensibilizar acerca del tema de los premios con comida, que son muy comunes en nuestra cultura, ¿verdad? Si saca una buena nota, lo llevo a comer a McDonald's. Si hace bien la tarea, entonces vamos y le compro un helado. Si hace tal cosa bien, si se porta bien, tome este jugo, ¿verdad? Entonces, ¿qué empezamos a crear en el niño? Que la comida es un premio. Y bueno, ya de adultos, si lo hacemos de forma consciente, está bien, qué rico, es fin de semana y me voy a ir a tomar un cafecito con amigas porque me lo merezco, pero yo lo estoy haciendo de forma consciente, pero a veces inconscientemente nos estamos premiando y premiando y premiando con comida porque fue una conducta que nos enseñaron desde muy pequeñitos. Doctora, vamos a ir a una pequeña pausa, pero voy a dejarle una pregunta ahí en la mesa para cuando volvamos. ¿Puede un padre sobreprotector ser así para tapar un sentimiento de culpa? Vamos, le dejo esa pregunta, vamos a ir a una pausa y ya regresamos en 30 segundos. ¿Tiene usted un producto o servicio que quiera dar a conocer? Llámenos y hágalo por medio de la revista Obesidad y Salud. Somos el único programa a nivel nacional que toca esta problemática, lo que nos convierte en una excelente vitrina para su negocio. Contáctenos 7202-1164 o al correo revistaobesidadYsalud@gmail.com. Continuamos en la revista Obesidad y Salud agradeciendo su sintonía, invitándole también a que siga los canales de YouTube y el Facebook de la revista, donde normalmente estamos publicando pues programas e información que es de interés para el público en general que tiene sobrepeso y que tiene obesidad. Doctor, antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba si una persona puede ser sobreprotectora con un hijo y tener tendencias como esta que hablábamos hace un momento de darle más alimentación, de pasarle el vaso de agua. ¿Eso puede ser para solventar algún sentimiento de culpa? Claro que sí, sí podría ser. Por ejemplo, bueno, un poco para prepararme para este tema, estuve leyendo un estudio que se hizo en México. Aquí hay pocos estudios sobre eso, de dos madres de hijos con sobrepeso y obesidad. Sabemos que, bueno, no estamos muy lejos, pero en México este es un problema serio de salud. Y en ambos casos, cuando quedaron embarazadas, no querían tener a esos niños, ¿verdad? Hicieron intentos de aborto fallidos, ¿verdad? Y el niño, pues nació. En los primeros meses de vida tuvieron un rechazo hacia el niño y después ya sí se creó el vínculo, pero entonces con una tremenda culpa de todo el rechazo que ellos habían tenido
hacia esos niños. Y en ambos casos, las dos, su forma de sobreproteger al niño era sobrealimentándolo, un poco para lidiar con la angustia que le generaba el rechazo que tuvieron al inicio y para lidiar con esos sentimientos de culpa. Entonces, sí, ¿verdad? Sí se puede sobreproteger a un hijo y sobrealimentarlo por sentimientos de culpa de los padres. Hago la aclaración que estoy dando estos dos ejemplos porque eran con madres, ¿verdad? Pero igualmente podría ser con padres, ¿verdad? Para no caer en una situación de género, de que la mamá es la única encargada de la alimentación de los hijos. Ahí también incluye al padre. Lo que pasa es que el padre todavía socialmente y culturalmente tiene un más rol de proveedor, ¿verdad? El papá va, trabaja y trae los alimentos y todavía está la idea conservadora de que la mamá es la que los prepara, pero en realidad aquí es una participación mutua, tanto de papá como de mamá. Es muy interesante realmente el tema porque abarca tantos conceptos, doctora. Sí, ¿Qué más podemos decir de un papá sobreprotector que usted tenga por ahí que pueda decirnos? Sí, yo pienso, Arturo, que algo que es bastante importante es que no permitimos, como que nos da miedo los fracasos emocionales de los hijos. Y esto lo vemos desde que un chiquito está recién nacido, ¿verdad? Un bebé llora y lo primero que hacemos es o meterle el chupón o ponerlo al pecho, ¿verdad? Para ponerlo a mamar. Un bebé pequeñito, ¿verdad? Entonces, no exploramos si ese bebé tiene frío o tiene calor y hay que quitarle la suetita, o solo quiere estar ahí, ¿verdad? A veces con solo alzarlo y tenerlo cerca del pecho de mamá, sin darle de mamar, ya el bebé se calma. Pero lo primero es le vamos a dar algo, ¿verdad? Que sea comida. Igual cuando llora, ya dejó de ser bebé, tiene 2, 3 añitos y entonces llora, no llore, tome esta galleta, no llore, tome este jugo. Entonces casi que los alimentos se convierten en la compensación para cualquier expresión emocional que a nosotros los adultos nos genera displacer. No queremos ver al chiquito llorar, no queremos ver al chiquito enojado, no queremos ver al chiquito triste. Entonces, tome comida, tome comida. Igual lo que hablábamos hace un rato con los premios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño se va haciendo adulto y va creciendo en función de que casi que si me siento triste voy a comer, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje que le transmitimos, que la comida se convierte en una forma de placebo, ¿verdad? Emocional. Y además, la comida, y lo hemos mencionado en otros programas, tiene toda esta explosión química a nivel cerebral. Entonces, realmente, si un niño está triste y le damos un helado, se va a sentir bien. ¿Por qué? Porque ese helado y el azúcar, la glucosa que tiene ese helado, va a hacer que un montón de endorfinas se liberen a nivel cerebral y van a generar placer, van a generar bienestar y van a generar seguridad. Entonces, además de que es algo social, ¿verdad? Mi papá o mi mamá me quieren porque me dan el helado, es algo químico, o sea, es algo real, es algo fisiológico. Y si eso lo repetimos constantemente, y si ese papá, esa mamá no tienen otra forma de expresar amor más que a través de la comida, pues casi que se nos va haciendo un patrón alimentario, ¿verdad? Que a la larga, por eso cuando somos adultos se nos dificulta tanto la pérdida de peso o mantenernos en un rango de peso saludable. Claro. Tengo una pregunta que yo no sé si me salgo del tema. ¿Puede tal vez de manera patológica un papá o una mamá alimentar o sobrealimentar a su hijo para crear esa dependencia de que solo come la comida de mamá o simplemente, digámoslo así, lo engorda para que nadie más lo vea, para que no consiga una pareja, para que siempre esté conmigo? Sí, bueno, en casos bastante extremos, sí.
Dentro de las patologías que están tipificadas en el DSM-5, hay un síndrome que se llama síndrome de Munchausen. Esto ya es un tema bastante profundo, ¿verdad? Pero este síndrome de Munchausen es cuando las madres, los padres, pero en este caso sí los estudios dicen que son más las madres, literalmente enferman a los hijos en función de darles a ellos un papel protagónico sobre la vida de estos hijos. Entonces, ha habido casos en que niños han sido sometidos a cirugías, no una ni dos, varias cirugías, porque las mamás tienen un grado de convencimiento tan alto que hacen creer a los médicos que ese niño está enfermo, ¿verdad? Y entonces, o a veces el niño tiene un tratamiento y no se lo dan y los síntomas continúan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? La mamá es la mártir, ¿verdad? Y entonces ahí sí tenemos, bueno, en muchas ocasiones los niños han tenido que ser separados de estas madres. ¿Por qué? Porque entonces, en función del niño, la mamá adquiere muchos beneficios, ¿verdad? Eso es lo que llamamos en psicología el beneficio secundario del síntoma. Tener un hijo enfermo es muy feo. Ah, pero tengo atención, tengo un rol social o un estatus social de la madre mártir, de la madre protectora, de la madre que corre para el hospital y regresa y todos los días tiene cita. Entonces, eso por alguna situación ya propiamente de la madre, esto ocurre. Y dentro de este síndrome de Munchausen también puede existir este tema de madres que literalmente engordan, la palabra que usaste, o hacen que los niños se hagan obesos para tenerlo ahí, ¿verdad? Y ahí acabas de mencionar algo muy importante. Generar dependencia, ¿verdad? Entonces, se podría así convertir en una forma de violencia hacia el hijo por alguna razón se queda con la madre o la hija o con los padres, ¿verdad? Es que siempre, ¿verdad? La tendencia a decir la madre con los padres, y entonces los padres se garantizan compañía para la vejez, ¿verdad? Se garantizan que siempre va a estar un hijo ahí pendiente, pero sí se puede dar también. Suena, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Como que se nos desfasa de lo que es la función paterna de protección y materna, pero sí se puede dar, claro que sí. Ahora, vamos a ver, veamos un caso creemos un caso ficticio. Una mamá que sobreprotegió a su hijo toda la vida, que le resolvió por completo todas las tareas, digámoslo así, como ir a traer agua, como lavar su ropa, como limpiar su cuarto. ¿Cuánto afecta psicológicamente a la persona al ya ser dependiente de su madre por la sobreprotección al punto, digamos, de tal vez no salir de la casa, de no tener amigos, tal vez para no crear una molestia? Yo he conocido casos de gente que dice, es que yo no salgo porque a mi mamá le molesta, y su vida social es en torno a la madre. ¿Cuánto afecta psicológicamente a una persona esta parte? Claro que sí. Bueno, le está afectando en todo, ¿verdad? En su autonomía, en su independencia, en su capacidad de realización personal, ¿verdad? Incluso de salir y buscar trabajo. Muchas de estas personas, ¿verdad? Que se quedan de adultos viviendo con los padres son muy dependientes emocionalmente también. Hay un niño interior ahí con mucho temor a contradecir a los padres, ¿verdad? Entonces, no valido mis derechos por no hacer un problema. Cada vez que quiero hacer algo por mí mismo, salir, casi que tengo que pedir permiso. Me regañan, siendo un adulto de 30, 40 años, me regañan si llego tarde, me controlan con quién ando en la calle, ¿verdad? Entonces, eso lo que hace es limitar la autonomía de estos muchachos que se quedan en la casa, ¿verdad? Hay un libro muy interesante que se llama Hijos que no se van, ¿verdad? Porque incluso en algunas ocasiones hacen intentos de salir de la casa y ellos mismos regresan porque no lo logran, porque es el tal grado de dependencia que han generado los padres
que no lo logran estando solos, ¿verdad? Afuera, o estos hijos que igual tienen una pareja y entonces los padres critican a la pareja, nadie es el perfecto, nadie es el adecuado, ningún novio o novia da la talla con lo que, ¿verdad? Con lo que los padres quieren para estos hijos, y entonces esto lo que va generando en el hijo es de casi irlo reduciendo a un objeto, ¿verdad? A una cosa en función de la opinión de los padres o de los deseos de los padres. Y todo es muy particular, ¿verdad? Pero en muchos casos es temor a los padres a quedarse solos, control, ¿verdad? Seguir manteniendo el control y el poder. A los padres y a las madres no se nos debe olvidar que nuestro papel protagónico con los hijos es hasta cierto punto, ¿verdad? Ya en la adolescencia nos empezamos a hacer más, ¿verdad? Estar ahí vigilando y acompañándolos, pero ya se puede decir que después de los 21 años ya no tenemos por qué andarle dirigiendo la vida a los hijos. Si viven en nuestra casa, estas y estas son las reglas, si no le gustan, independícese, pero ya debemos, ¿verdad? Ya debemos como concientizar de que no somos protagónicos en la vida de nuestros hijos. Y a veces los padres y las madres, pues es nuestra única función de vida, ¿verdad? Vemos señoras con 50 años que todavía con hijos de 30, de 25 están ahí, en vez de decir, bueno, ya cumplí, ¿verdad? Mi misión de madre y ahora me dedico un poco más a mí, me voy a hacer ejercicios, me voy a los grupos, ¿verdad? De la comunidad o me dedico a hacer voluntariado. No logran, ¿verdad? Como que quedan atrapadas en el rol de madre o padre y siguen queriendo perpetuar este control sobre los hijos. Pero sí afecta muchísimo a los hijos adultos, claro que sí. Bueno, son dos preguntas para verlas desde dos puntos diferentes. Primero le vamos a mandar un saludo a doña Anabel Jiménez Romero, que nos envía bendiciones a doña Ana también. Doctora, ¿cuánto puede sufrir un padre, una madre sobreprotector cuando su hijo encuentra una pareja, como usted lo decía ahora, cuando se casa y se va? ¿Y cuánto es el choque para este hijo, para esta hija, cuando ha sido dependiente de sus padres, cuando ha sido sobreprotegido y llega a otra casa donde ya no está mamá que le recoge los zapatos que dejó en la entrada, donde si quiero más agua tal vez tengo que levantarme a recogerle, ya no está mamá que me la trae o que me lleva el desayuno a la cama? ¿Cuánto es el choque emocional para las dos caras de la moneda? Sí, sí, como te decía hace un ratito, a veces para los padres es muy difícil permitir que los hijos vuelen, ¿verdad? Porque parece que su único rol que conocen es ser papá y mamá. Incluso hay parejas, ¿verdad?, que viven con hijos adultos, todo el mundo bajo el mismo techo, y cuando los hijos se van casando y se van yendo, el esposo y la esposa se vuelven a ver a la cara y dicen, ¿qué hacemos ahora? ¿Verdad? ¿Qué somos? Nunca trabajaron en función de consolidar la pareja. Su única función fue criar hijos, ¿verdad? Entonces, esto incluso tiene un nombre, ¿verdad? El síndrome del niño vacío. Perdón, el síndrome del nido vacío, ¿verdad? El nido vacío. Los hijos se casan y se van y queda un gran vacío en el hogar, ¿verdad? Algunos papás no lo aceptan, algunos papás y mamás siguen intentando, ¿verdad? Ir a dar órdenes ahora, ya no solo al hijo, sino al hijo y la nuera, o a la hija y al yerno, y ya cómo criar nietos y etcétera, ¿verdad? Pero ahí la importancia de los hijos de poner límites es muy importante. A veces para los hijos es muy difícil ponerle límites a los padres por todo eso que nos han introyectado desde niños, ¿verdad? Papá se respeta, mamá se respeta, ellos son la autoridad, pero ya cuando somos adultos, poner límites no me convierte en un hijo abandónico o en una hija abandónica. Poner límites es decirles, papá, mamá, ya yo me casé, esta es mi familia y ahora yo soy aquí el que doy las pautas. Y los papás, ¿verdad? Que en ese momento ya empiezan a ser suegros y abuelos, pues tener que retractarse y permitir que sus hijos desarrollen esta nueva faceta de vida que es
desarrollar su propia familia. Entonces, por un lado, sí genera, como te digo, hasta tiene un nombre esta situación, el síndrome del nido vacío, pero ahí los papás, es que es el ciclo de vida, o sea, el ciclo natural de vida es que los hijos crecen y se van, se independizan y se van y forman sus propias familias. Pero entonces ahí a los que habría que trabajar es a los papás, ¿verdad? Reestructurando ahora pues sus nuevos proyectos de vida, además de papá, usted, ¿qué es, verdad? ¿Qué quiere ser? Lo que te dije hace un ratito, tal vez buscar voluntariado o hacer actividad física, consolidar relación de pareja, porque de ahí a veces la pareja vive por 40 años bajo un mismo techo y nunca fueron pareja, ¿verdad? Entonces lo que los mantiene unidos son los hijos y cuando los hijos se van, ¿verdad? Somos desconocidos. Y por otro lado, es cierto también el tema de que si a los hijos pues se les ha facilitado todo, a veces cuesta mucho el empatizar, ¿verdad? Con una nueva pareja, ¿verdad? Porque creen que la nueva pareja va a seguir perpetuando lo que hacía papá y mamá, ¿verdad? De facilitarles todo, de recogerles la ropa que quedó en el baño, etcétera, etcétera. Entonces, sí son como adultos, son como adultos, ¿verdad? Encapsulados ahí en niños. Si llegamos a casos de esos, a veces sí es necesario, ¿verdad? El acompañamiento psicológico para trabajar todas esas situaciones que se vivieron en la infancia. Verá que tengo otra pregunta. Bueno, yo siempre les cuento que yo soy técnico en emergencias médicas y cuando yo llego a atender, normalmente lo peor que le puede pasar a uno como profesional en salud, cuando tenés que inyectar a alguien, cuando lo que sea, es toparse con el abuelo. Yo sé que usted es abuela, doctora, no voy a entrar en ese término. ¿Qué pasa con esta madre sobreprotectora cuando ya tiene nietos? Porque es común escuchar a la gente que dice, mis papás le permiten a mis hijos lo que a mí no me permitían. Entonces, si esta persona pasa de ser madre a ser abuela y realmente se incrementan más con los nietos, este tipo de actividades o este tipo de no sé cómo decirlo, de actividades, sí, dejámoslo ahí. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Se vuelve peor todavía el tipo de sobreprotección ahora con un nieto? Sí, claro que sí. Y aquí es muy importante que los papás de los nietos de la señora le pongan límites, ¿verdad? Yo creo que todos recordamos a las abuelitas con mucho cariño y con ese matiz de alcahuetas, ¿verdad? A veces los papás nos prohibían comer algo y la abuelita siempre, diga, ¿verdad? A escondidas nos daba un confite, nos daba helados. Eso no está tan mal cuando es cada mes que vamos a visitar a la abuelita, pero ahorita en el contexto que estamos viviendo y sobre todo en este contexto de COVID, que muchas familias volvieron a la misma casa, ¿verdad? En nuestro país se da mucho la convivencia de familias extensas, donde vive papá, mamá, abuelos, tíos, hijos, primitos, ¿verdad? Y entonces en una casa pueden vivir 16 personas, incluyendo los abuelos. El abuelo y la abuela tienen que tener muy claro que la autoridad de esos niños son sus padres, ¿verdad? Y entonces a veces no lo entienden. Entonces a los padres es a los que les toca ubicarlos, ¿verdad? Para usar una palabra muy a lo tico. O sea, ya ellos criaron a sus hijos y ahora el rol de los padres es criar a estos chiquitos. Entonces, muy probablemente estos abuelos que fueron muy controladores con sus hijos van a querer perpetuar esto en sus nietos. Y ahí el único que se daña es el chiquito, ¿verdad? Porque entonces papá y mamá ponen límites, pero los abuelos los quitan y entonces el chiquito sabe, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? Por sus fases de desarrollo, al principio son muy egocentristas y entonces ellos quieren que se complazcan ¿verdad? Sus deseos y claro que van a intentar
que a través de los abuelos esto se cumpla. Si hablamos de la comida, con muchísima más razón, esto, Arturo, se da mucho en el tema de la comida, ¿verdad? Papá y mamá quieren implementar estilos de vida saludable, que el chiquito coma vegetales, que, ay, entonces viene abuelito, ay, es que no le gusta, pobrecito, y entonces llevémoslo a comer comida rápida, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, como te digo, si es cada muerte de obispo, si es cada mes, pues todos tenemos ese recuerdo de abuelito, abuelita como alcahuetas, ¿verdad? Y que nos complacían en eso. Pero si los abuelos son parte de la crianza o conviven en el día a día, sí es muy importante ponerle límites, porque esto podría dar al traste con el tema de una alimentación saludable. Listo. Doctora, se nos fue el tiempo. Nada más, un número de teléfono que nos pueda dar donde la puedan contactar para sacar citas con usted. Sí, yo estoy en el 8838-8920, con mucho gusto para este tema o cualquier otro tema de salud mental o acompañamiento en psicología. Muchísimas gracias, Arturo, a vos más bien. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a Reinaldo allá en la cabina, que es el que hace la magia. Gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en la revista Obesidad y Salud. Nos vemos la próxima semana en una nueva más entrega de la revista. Hasta luego. ¿Tiene usted un producto o servicio que quiera dar a conocer? Llámenos y hágalo por medio de la revista Obesidad y Salud. Somos el único programa a nivel nacional que toca esta problemática, lo que nos convierte en una excelente vitrina para su negocio. Contáctenos 7202-1164 o al correo revistaobesidadYsalud@gmail.com. Esto fue la revista Obesidad y Salud. Los esperamos la próxima semana con más información.